Y si está la tarjetita. Ya está sonando bien. Correcto. Ahí la falta el... Este es poner. Ya. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Badajeando la noticia. Nuevamente estamos en Badajeando. Siempre me da mucho gusto estar en Badajeando. Estoy aquí con mi amigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también, muy bien. Muchas gracias. Pues en una semana, oye, Sigue. yo diría, Pedro, no sé si estés de acuerdo conmigo, una semana sin sorpresas. O sea, No. me parece que vivimos políticamente una semana consecuencia de algo que ya veníamos arrastrando, ¿no? Sí, siguen las historias. Siguen las historias. Se les va dando seguimiento, pero creo que si te parece, vamos a empezar por lo que me parece muy importante, que es el tema del Poder Judicial, que ha empezado a trascender las consecuencias de la reforma al Poder Judicial, los llamados jueces del bienestar, que hemos visto varios casos en los que se empieza a ver las consecuencias de tener gente sin experiencia, sin carrera judicial, sin profesionalismo, que desconocen los procedimientos, el tema simplemente procesal, una serie de errores que se han visto en casos que se han ido dando a conocer en redes sociales y en algunos medios, además con una respuesta de algunos de estos personajes, hasta amenazando a los medios de que va a haber consecuencias, ¿no? Así es. Pero además, a ver, hemos visto pasar de somos el país más democrático del mundo al país más ridículo del mundo. Sí, O sea, jueces y juezas que no tienen la menor idea de que están ahí. Mira, el último dato que yo tengo eran cerca de 16 jueces y juezas, juzgadores en general de distintos niveles, que a la semana de tomar su encargo dijeron, no, a ver, a mí me dijeron que era ganar una elección, no que era trabajar. Así. No, porque en México tenemos... Y que no era conocer, no, conocer el tema. Ya gané, ya que ese tema yo no lo digo, y tú lo debes también de conocer bien. A mí me tocó verlo cuando he llegado a trabajar, en algún momento que trabajé en mi carrera profesional, con gente del poder legislativo. Es muy similar, ves esa gente incapaz, o sea, que no conoce, que llegan, ganan elecciones y hay todo un proceso y una curva de aprendizaje, pero hay gente que no sabe en el Poder Legislativo, que ni siquiera sabe escribir, que no sabe leer. Pedro, perdóname. Hoy en el noticiero en la mañana platicábamos. 71 medios en el mundo este fin de semana retomaron una nota de una diputada que ya tiene una nave para llegar a Marte, manos veracruzanas. Que ingenieros veracruzanos construyeron una nave espacial lista para salir a Marte a esparcir el aroma del café de Veracruz, que ya se los había pedido ella. Sí. Pero si viste el nivel, digo, y no es no es estigmatizar ni es ser elitista, pero pues una persona que ni siquiera pudo comprobar el nivel educativo de primaria. Y entonces eso lo hemos visto históricamente en el Poder Legislativo, lamentablemente ahora es en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene todavía una consecuencia más seria. Claro. Claro, porque el poder Legislativo es un órgano colegiado. Sí, y además hay 2 o 3. Y además hay un grupo que siempre fue legislador de carrera y que saben. Y además se apoyan mucho en el aspecto de los técnicos, de las comisiones. Y que además todo requiere un trabajo de comisiones para analizar un proyecto de ley. O sea, no es tan fácil. Es un tema parlamentario. Sí, es un proceso. O sea, que una ley llegue a hacerse y a plasmarse realmente en nuestro sistema jurídico, tiene sus filtros. O tenía. También ya. Bueno, pero los tiene. O sea, puede ser que los utilicen para sus conveniencias. Pero, a ver. Sí, hay un proceso muy marcado. Que hacer, ¿no? Pero estamos en manos de quien que te pueda decir, fíjate, hubo un juez que no llegaron las dos partes. No llegaron las dos, en Veracruz también, por cierto. No llegaron las dos partes. Dijo, bueno, como no llegaron las dos partes, dice, voy a fallar a favor del acusador, de la parte acusadora. Era un tribunal de lo familiar, o sea, una custodia de un hijo, una cosa seria. Todas son serias, cuando llegas a estos niveles, todas son serias. Y sin oír alegatos.
y todavía el secretario dice, oiga, juez, perdóneme, lo que procede es que los aperciba, puede hasta multarlos por no haber venido, Sí, pero no pero y si no se vuelven a presentar, no, yo soy el juez. Y dictó Y sentencia. dictó sentencia a favor de la parte Sí, acusadora. hay muchos casos, por ejemplo, en Tlaxcala, y yo creo que sí hay que ponerles nombre y Sí, apellido, claro. porque es algo serio, ¿no? Por ejemplo, Yair Castillo Pérez en Tlaxcala. Él, su mérito para llegar a ¿Yair qué? Yair Castillo Pérez A ver, en pa- Tlaxcala. ¿Para qué quede? Él ordenó que se notificara a una persona que estaba muerta, Bueno, a una persona que ha está fallecido. bien, bueno. Y, Es que ya viene el día de muertos. pero su mérito es, ¿cuál crees? Ser líder, haber sido líder juvenil Claro. de Morena. Claro. Está otro, por ejemplo, uno que era bibliotecario en la Facultad de Química de la UNAM. O sea, y ahora es juez. Y lo mismo, sin leer las cosas, sin revisar, sin llevar el debido procedimiento, se llama Noé Abarca Munguía, también dicta sentencia. En otros casos hemos visto que decían que iba a ser acabar el nepotismo, ¿no? Sí, claro, bueno, para eso se hizo En esto. Sinaloa está otra que se llama Jesús Areli Verdugo, ella llegó también sin haber nunca estado en el Poder Judicial, nada más había tenido unos cargos mínimos, o sea, de nivel más básico o de menos responsabilidad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de ahí, y llega ahora a ser juez, y su esposo también es juez, a los dos ganaron la elección. Y aquí Bueno. podemos decir, la misma ministra Estela Ríos, que en plena sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiéndole por mensaje y hablándole a sus asesores para que le dijeran qué tiene que hacer, cómo se tiene que votar, cómo son los procesos. O sea, Bueno, cosas que son... y no vayas tan lejos, la ministra Batres, Está bien. que pidió, a ver, la ministra Batres tiene cerca de 150 asesores. Sí. Asesores, Y compromisos. sus ponencias, la ponencia, pues, parte de tipo. Su gente para abajo son 150. Lo primero que hizo en la primera reunión el Pleno fue pedir que por favor se ampliara esto a 300. Bueno, pues ¿qué no quedamos que era contra el nepotismo? ¿No quedamos que era contra el uso excesivo de recursos y todo lo que nos contaron? Pues nada de eso ha sucedido. Lo que sí ha sucedido es que si era mala la impartición de justicia en México, Ahora es muy peor. mala, ahora es peor. O sea, y si había un pobre Estado de Derecho, pues yo creo que está No, terminando. bueno. Luego están, por ejemplo, la ministra Loreto Ortiz, que tiene a María del Refugio Monreal, hermana de Ricardo Monreal, No. y al mismo tiempo su esposo está con el ministro presidente, el esposo de María del Refugio Monreal es el cuñado de Ricardo Monreal, y también vemos ahora con el ministro presidente, con Hugo Aguilar, está Vidulfo, el que era abogado de los 43 normalistas. Escándalo, ¿no? Ajá, entonces empiezas a ver una serie de cosas una tras otra, pero además, digo, errores básicos en el tema de cómo se llevan los procesos, un desconocimiento total. Entonces, quedas tú como ciudadano todavía más indefenso. Claro. A ver, que antes. por cierto, vale la pena que paremos un momento en la actuación de Vidulfo Rosales, que yo conozco bien porque lo he entrevistado en varias ocasiones, pues desde el seguimiento periodístico a todo el tema de Ayotzinapa. Bueno, ¿sabes qué fue lo primero que recomendó que se va a votar esta semana en el Pleno de la Suprema Corte? Desechar 2 peticiones que tenían los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, desecharlas por improcedentes. Pero ¿sabes quién las hizo? Él. Sí, porque ya no. Él es el promovente. Pues es que no es lo mismo estar ya en el poder. Él es sentado. el promovente y dijo, no, esto está infundado, esto no puede ser. Es que no es lo mismo sentarse a impartir justicia que a organizar marchas atrás. Porque yo todavía llegué a escuchar en algunos medios que se hacía una defensa de la inclusión de Vidulfo Rosales o de Hugo Aguilar, o que por lo que representaban, pero no se trata de eso, no, se trata de, uno, que estén preparados, ¿no? Pero dos, que hay incongruencias en sus carreras, o sea, que no, por ejemplo, Hugo Aguilar, que dicen que está ahí por defender a los indígenas, no es cierto. No. Él fue de los que apoyó el tema de las consultas de Tren Maya y muchas cosas a las que se opusieron comunidades indígenas en específico. Entonces, tampoco es verdad. Es querer engañar y es querer, y se ha politizado el tema de la justicia en México, y no solo politizado, se ha partidizado. Sí. Porque todos los que estamos viendo y todos los que te estoy comentando, los que se van saliendo los escándalos, por ejemplo, hay otro que es Carlos Cetina, un juez que amenazó a la gente porque lo exhibieron. Un abogado que estaba en un tema lo exhibe con todos los errores que estaba cometiendo, y no solo él, sino su pareja empiezan a amenazar. ¿Es el de Tabasco?
Carlos Cetina Carlos Cetina es sobrino del senador Óscar Cantón Cetina, claro. el morenista de Hueso Colorado. Y entonces, Que tuvo además el desplante de un día decirle a un periodista, gritarle a un periodista que había publicado algo en contra de su proceder en el Poder Judicial, le grita en un café, pero ya te demandarán y ya llegarás a mis manos y ahí te acuerdas de mí. ¿sí? Ah, bueno, ya la justicia ya es así, ¿eh? Sí, O sea, ya es así. Y ha sido así las amenazas. Entonces, estamos viendo las consecuencias de una pésima reforma y es algo con lo que lamentablemente tenemos que vivir, los mexicanos. ¿Por qué no? Eso no es que va a afectar solamente a los que están en contra de Morena, a la oposición. Esto va a afectar a todos y esto tiene una dedicatoria. Uno, que fue la revancha, que eso fue clarísimo, que fue la revancha contra la Suprema Corte, contra el Poder Judicial por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y la terminó de instrumentar su heredera y pues pareciera que... Pues su entenada. Sí, parece que la figura que es parte de su nuevo maximato. Y entonces estamos en una situación en la que se está perdiendo la certeza jurídica, el poco Estado de Derecho que había. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Yo creo que hay que esperar un poco, pero ¿qué consecuencias va a tener eso también en las inversiones que son tan importantes para la presidenta, que lo ha dicho muchas veces, que ella tiene un interés particular en las inversiones? ¿Y por qué tiene ese interés particular? Porque no hay recursos de dónde sacar más que de gente que venga a invertir. Claro. Y los extranjeros, pues como tú dices, todos los medios internacionales también voltean a ver y ven esto. Sí, a ver, ¿Quién va a querer venir a invertir en un país así? ¿Qué jurídica tienes de meter millones de dólares a este país cuando ves que el juez que podría llevar tu caso, pues no tiene idea, está partidizado, va a actuar por consigna, ¿no? Entonces, bueno. Y a eso le sumas el tema de la nueva reforma que viene, la de la ley de amparo. Bueno. Que también es un retroceso. Es otro retroceso, que en lugar de... El tema de la ley de amparo es proteger al ciudadano ante cualquier abuso de la autoridad. Y ahora no, esta nueva, y lo ha dicho muy bien, lo ha explicado el exministro, o ahora ministro de retiro, Javier Lainez Potisek, que dice, esto va en contra del ciudadano, va para empoderar más a las autoridades. Claro, pero que además había que decirlo, Pedro. México le aportó al mundo el juicio de amparo. Claro, sí. El juicio de amparo es una invención del sistema judicial mexicano. Mire, podré tener muchos defectos, pero en la parte de juicio de amparo, y para que usted lo tenga muy claro, el juicio de amparo es un juicio que procede en contra de un acto de una autoridad, donde para proteger al ciudadano. Para proteger al ciudadano puede decir, oye, no, a ver, eso te estás pasando y antes de que ejecutes lo que me estás diciendo, quiero saber si esto procede o no. Eso es el juicio de amparo. Qué raro que todos estos que llegaron a base de juicios de amparo, porque no hubiera un gobierno anterior que hiciera algo y todos estos cuatroteístas iban al amparo. Se ampararon contra la reforma energética, contra la reforma de educativa, se ampararon contra todo. Pero ahora se ampararon contra el amparo, fíjate. Sí, cosa tan rara, ¿no? Ahora es que no es lo mismo ser de la oposición, estar del otro lado, que estar sentado ya en una posición de autoridad. Y que yo creo que esto va de la mano. Porque bien lo dice el refrán popular, pues más sabe un burro preguntando que un sabio contestando. Sí. Si es que ser oposición es cerrar calles. Sí. Gobernar ya es otra cosa, ¿eh? No, y la toma de decisiones. Ajá, pero en un tema que también tú lo has dicho, no es, pareciera ocurrencia, pero no es ocurrencia porque sí hay una línea y hay un programa muy claro para establecer un nuevo sistema político, una nueva forma de operar por parte de estas autoridades. Entonces, no es una ocurrencia, sí hay un programa que han seguido muy delineado, muy bien planeado, y en el que además esto los empodera desde la autoridad y los hace que se puedan perpetuar en el poder. Pero a ver, Pedro, ya que estamos hablando de juicios de amparo, platícame tú ¿qué sentido tuvo todo esto de los supuestos amparos buscadores de Andisito López? Bueno. Que sí, que no. Yo siempre he dicho que son ahora resulta que son amparos huérfanos porque no tienen padre ni madre. Él dice que él no lo hizo, pero el abogado tampoco. El abogado tampoco, pero no lo hicieron en un juzgado, lo hicieron en varios. Fue en varios y entonces ahí ya surgen, y es un tema que salió en los últimos días. Primero, las reacciones, que me parece que es importante.
él tardó 7 horas, en conocer, no. sí. Entonces eso también le da pie a que uno piense que fuera, lo que dices, la tesis del amparo, o la hipótesis del amparo buscador, que es soltar ese recurso para ver qué hay Si alguien te está buscando, si alguien si hay un proceso, si hay algo, y entonces... Ahora, pero para mí queda muy claro, si ahorita a mí me dicen, oye, Carlos del Valle te puso un amparo, yo tengo exactamente 10 milisegundos de reacción. Yo no he interpuesto nada. Sí, O sea, yo sé que y no. aparte, ¿no? tienes los medios de la inmediatez de las redes sociales, Claro. decir, no fui yo, no te tardas 7 horas. Claro. Ese es uno, ese es un tema, ¿no? El otro es ver quién, como dicen, quién lo interpuso, que también se puede prestar. Ahí hay gente que dice que puede haber sido una revancha dentro del Poder Judicial, porque fue muy bien hecho, eso también lo explicaba. Estaba bien. Sí, lo decía Claudio Ochoa, que el que lo hizo, que fue el que lo dio a conocer primero, en Latinos. pero él decía y explicaba en una columna que escribió el fin de semana, que el que lo hizo es una persona que conoce profundamente el poder judicial y cómo funciona, porque lo hizo un día, que fue el 16 de septiembre, que no era hábil, pero que solamente se atienden temas urgentes, por eso metieron el tema de desaparición forzada, de que si había desaparición forzada tenía que haber protección. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se hizo? Porque aparte Mira qué interesante. que lo hacen a través de internet para que no para que no tengas que presentar. Por eso es a nombre de este abogado que dice, yo no fui. Sí, que además este abogado había sido relacionado con alguna... Pero también habían hecho lo mismo. Pero que también había sido igual, había sido con Caro Quintero. Ya la agarraron conmigo. Sí, yo ni abogado era cuando hicieron eso. Ajá, dice, yo porque no además él, según declaraciones que escuché del primer abogado que se habló, obtuvo su cédula profesional hace muy poquito. Sí, es un joven, tiene 34 años y dice, yo no fui, la primera vez que me relacionaron algo similar, que fue con Caro Quintero, dicen, fue igual, pero lo toman porque fue, y es porque el tema fue en Zacatecas, digo, uno es en Zacatecas, otro en Tabasco, otro en la Ciudad de México. Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. Y luego además ponen para notificar el hotel, un hotel en el centro de la Ciudad de México, que es donde está la chocolatería. O sea, como que está muy dedicado. Entonces, sí, a mí sí me deja pensar un poco que puede ser un tema de una revancha, ¿eh? Sí, no es de darles la razón de que no tengan que ver en los temas que están involucrando, esa parte. Si el agua suena, algo lleva, no me acuerdo sí, cómo va. Pero la reacción virulenta que sí tienen al tema es que inmediatamente salga la propia presidenta de la República a defenderlos. Bueno. A defenderlos a ellos y decir que es un ataque constante contra el presidente, contra su familia, contra su legado, que es el mejor presidente de la historia. Salió este fin de semana en Yucatán, ¿no? En su gira por Yucatán. Es que le tienen coraje porque se llevó el corazón de la gente. Pues yo digo que se llevó el corazón y varias cosas más. Sí, no, que la regrese. Varios pesos, y que los regrese. Me recuerda eso que decían cuando decían que regrese López por pillo, ¿no? Pero lo que se llevó. Vamos a hacer una pausa, Pedro, a ver cómo nos va en esto, porque no estoy muy seguro, pero vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con usted en un minuto. Estamos aquí ya de regreso en Badajeando. Hablábamos antes del corte, platicábamos con lo del amparo, ¿no? Con lo del amparo de los hijos, con la defensa que sale a hacer Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué me parece una defensa? Mira, yo siempre he dicho, Claudia Sheinbaum pierde mucho cuando se abraza al discurso del anterior. Sí, pero también lo que hemos platicado, yo te lo he dicho, yo creo que no va a haber una ruptura, lo está llevando y lo hemos visto. Y ahí me lleva al otro tema que yo te plantearía, que sería todos los casos de corrupción que ha habido en este gobierno y en este régimen de Morena, o los que hay ahorita, por ejemplo, mínimo activos, por ejemplo, el huachicol y el huachicol fiscal, porque son dos. Uno es el huachicol, que es el robar las tomas clandestinas, pero el huachicol fiscal, ese es otro. Pero qué importante, Pedro, y qué bueno que lo pone sobre la mesa. A ver, México ha tenido históricamente un problema de huachicol. Sí. Pero el huachicol fiscal se lo inventaron los morenistas tras la compra de Deer Park. Sí, que curiosamente empieza con la compra de la refinería. ¿Qué cosa, no?
¿Y de dónde viene el huachicol, el tema del huachicol fiscal? De Texas. Claro. ¿Y por qué y por qué empieza este tema? No es porque las autoridades mexicanas, yo te lo decía el otro día, hayan querido empezar a investigar, no. Es porque hay una presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tomado el tema, por todo el tema, por toda la corrupción que también está del otro lado. Claro. Pero ellos han tenido también muchos personajes, o muchas personas de la política de Estados Unidos han puesto, desde que se compró la refinería de Deer Park, se han puesto... se han quejado de cómo maneja México, cómo maneja Pemex justamente la operación de la refinería. Desde temas de seguridad, ahora este tema de justamente del contrabando de combustible. ¿Con qué presidente se compró Deer Park? Con López Obrador. Que justamente López Obrador dice... Bueno, compró la totalidad, pero ¿con qué presidente ya teníamos la mitad? Había una parte que se operaba, pero me imagino que haber sido con Calderón o con Peña Nieto. Por ahí. Hasta ahí todo iba bien, porque teníamos solo como... Pero teníamos el tema del huachicol, que no... que el huachicol es perforar el tubito y ese tema, si recuerdas, surge después de que pierde la presidencia el PRI en el 2000, la presión de los gobernadores para que les den los planos, Pemex libere los planos, le presionan a Vicente Fox, que aparte era la época de la bonanza, que hubo una época, ¿te acuerdas? Que el petróleo estaba en $100 el barril. Sí, que fue también la que benefició a Hugo Chávez, Claro. Una gran parte de los excedentes petroleros y de que se gastó y que sí fue un derroche, claro que sí, y hay que ver, y hay que decirlo, fue derroche de gobernadores panistas, priistas, perredistas. Y justo esta parte del huachicol empieza, y hay que decirlo también, porque gobernadores del PRI que todavía se aferraron a mantener su poder en sus diferentes estados, le hicieron al gobierno de Vicente Fox para que liberara los planos que eran de seguridad, cuestión de seguridad nacional. Nunca se debió de haber dicho por dónde pasaban todos los ductos. Se libera y desde entonces empieza el tema del huachicol, que va incrementando y además va incrementando y también empieza a ser más importante en los últimos años porque empieza a haber participación en esta diversificación que hay del crimen organizado. Ellos empiezan a participar. Claro. Y entonces eso lo hace un negocio mucho más interesante para ellos y pues para todos, ¿no? Para los mismos gobernantes. Es un tema que hay corrupción a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? No se puede uno imaginar que no haya... Mira, yo recuerdo haber platicado con un exdirector del CISEN y platicábamos, no era una entrevista, era fuera de cámaras, y yo le platicaba y le decía, oye, ¿cuál es como qué es con lo que tú te quedas? Él dirigió el CISEN con Fox y con Calderón, o Farpe con Calderón, pero ahí estuvo en los dos. Y yo le preguntaba, pero ¿con qué te quedas insatisfecho de tu paso por una cosa tan importante como eso? Y sin dudarlo, él me decía no haber podido terminar con el huachicol. Y aparte, y espérate, aparte, ahora que tocas el tema del CISEN, ahora es el CNI. Y sale justamente en esto, que esto está tan descompuesto también el tema en cuanto a corrupción en México. Yo creo que como pocas... Más, tal vez nunca en la historia había estado tan descompuesta la corrupción, tan sucio. Sí. Que sale que Audomaro también, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, con varias empresas, que era de todas las confianzas de López Obrador, también tiene un grupo hizo una red de empresas a nombre de su hijo y de su esposa, que también están involucradas en el tema del huachicol, y está involucrado el exsecretario de la Marina, y está involucrado, y así empieza a buscar, y está el que murió el rey del huachicol, Sergio Carmona, que es el que financiaba las campañas de Morena, y empieza a ver, y está Américo Villarreal, y está Rubén Rocha Moya, y está Rocío Nale. Es imposible que no fuera esto de conocimiento. No hay manera, no hay manera, y además él mismo puso el anzuelo. Esto lo tenía que haber sabido. Él lo dijo. Lo dijo. La magnitud de estos nunca estos negocios se hacen sin el visto bueno del presidente. Lo dijo. Bueno, pues por la boca muere el pez, ¿no? Y ese es un tema. Ese sería un tema, el huachicol fiscal, con todo lo que ha salido y con lo que va a seguir saliendo porque esta investigación sigue. Sí. Luego está todos los lujos y excesos que hemos visto de diversos personajes del verano peligroso. Del verano peligroso y además de los relojes, de los viajes, de dónde comen, de qué toman, de qué carros traen. De repente aparecen funcionarios o exfuncionarios que ganaban
30,000, 40,000 pesos con carros de 5 millones. O noroñitas que decían que no tenían para pagar el baño en una carretera y de repente tienen mansiones de 12 millones, ¿no? Y también del otro lado, digo, y eso no solamente está, digo, yo por eso lo veo en todo el sistema político, que es una contaminación. Lo vemos con, por ejemplo, Alito Moreno, que también paseándose en Europa con un reloj de 8 millones de pesos, y también sale una casa de 300 millones de pesos. Fue una casa de Campeche, una casa de 300 millones de pesos. No me puedo Si imaginar. esa casa la traes a la Ciudad de México, ¿cuesta qué? ¿1,000 millones o cuánto? Porque O sea, no me puedo imaginar una casa de 300 millones de pesos en Campeche. en Campeche. Pues compraste el fuerte o qué Sí, hiciste, o sea, construyó un castillo, ¿no? vives ahí en el fuerte, ¿qué hiciste? Y así podemos ir viendo casos, digo, no solo porque no solamente es Morena, digo, son todos los Sí, partidos. claro. El PAN con la dirigencia nacional que tiene ahorita el Partido de Acción Nacional, con gente que está profundamente vinculada a estos escándalos del cártel inmobiliario y de negocios que hicieron, sobre todo en la delegación o en la alcaldía Benito Juárez. Y ahí estaba el ex candidato Sergio Taboada, y hay audios, o sea, también hay cosas que es casi como lo decimos de Morena, que los están cachando, los están exhibiendo, y dicen, todavía se atreven a negarlo. Pero, a ver, Pedro, yo tengo una teoría. Tú que eres un conocedor y un estudioso del sistema político mexicano, yo cada vez estoy más convencido de que quizá la próxima sí, pero en 2 elecciones presidenciales más, vamos a ser gobernados por nadie de los que hoy vemos. No sé, yo justo es lo que, ya es a donde voy más o menos. Claro. No podemos dejar de lado el tema del caso Bermúdez y la barredora con Adán Augusto, que también lo platicamos. 30 horas hizo en el sí. vuelo, qué raro, ¿no? ¿Qué tanto hablaron platicado? Pues la escala no planeada. ¿Qué se hizo? 30 horas con Me un recuerda aquella vez que capturaron al Chapo en Guatemala y que se lo traen y en todo el viaje, y eso lo narran, y hay varios anécdotas de eso, y hay varias historias de eso, de todo lo que habló, Bueno, de la descomposición, pero que justo aprovechan esos viajes para decir, órale. no te vayas tan lejos. ¿Te acuerdas que cuando detuvieron, cuando trasladaban al que supuestamente disparó contra Con Colosio, con Colosio, ¿cómo se llama? Mario Aburto. Mario Aburto, que resulta que se lo dejaron 2 horas para platicar con él A Beltrones. a Beltrones, que en ese entonces era gobernador. Y hacen 2 horas ahí platicando solitos y aún en el así, traslado. y aún así, fíjate, estamos hablando de momentos que fueron muy convulsos para México. Ajá. Aún así, estamos mucho peor que hoy. Afortunadamente, todavía tenemos libertad de expresión y de prensa, porque hay medios que nos siguen dando a conocer, y hay gente que todavía lo puede decir, a pesar de las presiones tan grandes, porque las reacciones justo a todos estos casos, incluido, por ejemplo, de Bermúdez, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo niega con un cinismo brutal a Dan Augusto López, pero además, en este tema de su línea de tiempo que se han inventado, que dice, lo removió el presidente López Obrador. Le lanza un anzuelo a la presidenta, fíjate qué tan mal coordinados están en Morena. Le lanza un anzuelo a Dan Augusto como te voy a rescatar. Sí, sí, sí. Porque era el secretario de Gobernación Dan Augusto y el presidente, y los dos juntos pidieron su renuncia. Y Dan Augusto dice, no, yo ya no era secretario de Gobernación. Y además sale el video de que no fue removido, No, renunció. pues claro. Hasta con deseos de éxito y de que le fuera muy bien, y le agradecimientos de parte del gobernador y del secretario de gobierno de Tabasco. Y todo esto, digo, va a un tema que yo no veo uno, no hay consecuencias, ¿no? O sea, no hay consecuencias a todos estos casos. Y no hay consecuencias no solamente jurídicas o legales, no hay consecuencias electorales. Porque salen las encuestas. Cada vez más, pero cada vez más, Pedro. Todavía salen las encuestas, y los últimos días de la aprobación de la presidenta, las encuestas rumbo al 2027. Pero aquí hay que hacer un alto. A ver, la última encuesta publicada es que son muy tramposos, con todo y todo. La última encuesta publicada por El Financiero, en primera plana dice 71%, De aprobación. 71.6% de aprobación a Claudia Sheinbaum. Bueno, muy bien. Claro, cuando tú te metes a ver la encuesta, que está en sus páginas interiores, la aprobación a Morena ha bajado casi 30 puntos. Llegó a 1 puntos. Es que sí,
Una cosa es preguntarte por la figura de la presidenta y otra cosa es por Morena. Pero, por ejemplo, sí también, pero hay otras encuestas, por ejemplo, una que salió hace poco en el Universal de Buendía, rumbo a las elecciones intermedias del 27, y arrasa Morena. Entonces, digo, es un tema que es profundo porque no solamente lo vemos en México, sino en muchos lugares donde se han impuesto gobiernos populistas, que pareciera que la gente no le está importando, porque también estamos viviendo en una época de la posverdad. Ya no es la época de la verdad. La posverdad. Sí, el que gana el posdebate gana la verdad. Y aparte, esto de la posverdad es el mensaje que transmiten estas personas, porque ya no necesitan que haya un filtro, ya no necesitan que haya medios de comunicación, especialistas, conocedores que analicen, que comparen, que se haga algo, que no puedas comprobar que es verídico lo que se está diciendo. No, ya no hay filtros, es directo, y eso no es, digo, es un fenómeno global, el tema de la posverdad. Y entonces, que va de la mano de que la gente le gusta escuchar lo que quiere, lo que ya crees, ¿no? El tema del sesgo de confirmación o las cajas de resonancia, que tú te metes, y que además los algoritmos están hechos así. Tú tienes tus redes sociales y se van haciendo conforme a tus gustos, ¿no? A lo que tú vas, o a lo que tú crees, y ahí se te va filtrando. Y por eso ha funcionado bien o está funcionando también, yo creo que para Morena, y no veo uno que por cuando vayan a perder una elección. O sea, creo que lo más eficiente que han tenido, o sea, si uno lo ve desde el tema del ámbito político, es el aparato propagandístico que tienen. Tengo mis dudas. No lo creo, Pedro. Yo creo que les ha funcionado muy bien. Sí, por supuesto que les funcionó muy bien. Y luego hay otro tema que va de la mano, por el otro lado, que sería, la oposición está muy desprestigiada, está totalmente desarticulada. No existe, eso sí es cierto. Y te digo, lamentablemente seguimos viendo a los mismos políticos de siempre en la oposición tratando de aferrarse a lo que puede y de lo que queda. Y también en los medios de comunicación, con este desgaste que hubo, justamente por el aparato de propaganda que funcionó bien, sobre todo, digo, en el gobierno de López Obrador. Creo que no solamente está mal el mensaje, sino los mensajeros han perdido fuerza. Sí, mucho. Claro. Uno ve, por ejemplo, algunas cosas que son ciertas, como lo que están diciendo es verdad. Si uno se pone a investigar lo que dice Ferriz de Cono, lo que puede decir Alarraqui, lo que puede decir López Dóriga, lo que puede decir Loret de Mola, pero la gente no les cree. Entonces tampoco ha habido un cambio en las figuras públicas que transmiten los mensajes que puedan lograr cambiar esa percepción. Y ese creo que es un problema que se vive en tema público en México, ¿no? O sea, es el tema de los mensajeros de la oposición, que tienen que reinventarse totalmente, y también de la gente que comunica. Estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a ver, ya para ir concluyendo, Pedro, es que hay un tema al final que quiero que lleguemos unos minutitos, ya estamos sobre el tiempo, y esa es justamente mi teoría. Y van a cambiar todos los actores políticos, van a cambiar todos los actores de opinión pública. Estamos frente a o sea, a ver, ¿qué estamos viendo hoy en Morena? A los mismos de antes. Sí, claro. ¿Qué estamos viendo en la oposición? A los mismos de antes, que ya no liderean. ¿Qué estamos viendo en los medios de comunicación? A los mismos de antes. Sí, voy a hablar de Loret, hablar de o analistas, por ejemplo, ves analistas y salen columnistas que pueden ser, digo que no es falso lo que dicen, pero son gente es gente que trabajó, que estuvo vinculada a gobiernos como el de Calderón, claro. que cuando menos a Calderón sí hay que cuestionarle qué pasó en su gobierno, que su encargado de seguridad, que era Gran Bandera, está preso. Claro. Tampoco, claro. Así como también te digo, y lo digo porque luego hay comentarios, ¿no? Que dicen que nosotros no decimos, yo no tengo ninguna preferencia por ninguno de estos. Creo que está descompuesto el sistema político, creo que los actores políticos... Por eso yo estoy absolutamente cierto que estamos ante una renovación total. No, como toda. Puede ser una renovación con el Poder Judicial. No estoy diciendo que vayamos a mejorar. Sí, no. Oye, tenemos 5 minutitos, Pedro, pero quiero oír tu opinión porque, a ver, ¿qué demonios significa todo ese movimiento de buques, de submarinos en el Caribe? En el Caribe y en el Pacífico para acercar a Venezuela. Yo tengo una teoría, y te la digo, tú la conoces. Yo creo que Estados Unidos va a volver a hacer el gran ridículo. Y Maduro ahí se va a quedar, ¿no? Desgraciadamente.
¿Qué lectura le das a todo ese movimiento? Bueno, uno creo que es, si uno ve la política interna de Estados Unidos, es simplemente cumplir y responder con una gran parafernalia, Como les gusta. como les gusta a sus votantes, a su electorado, Donald Trump, que está cumpliendo lo que dijo. Yo les dije que iba a combatir, y son estos grandes despliegues que además no solamente, digo, lo estamos viendo ahora en Venezuela, pero también trascendió el fin de semana, en los últimos días, que el Washington Post toma ahí una nota interesante, que la DEA pidió que ya haya ataques en México, ataques de sus Fuerzas Armadas en México, Bueno, para cumplir, y que parece que, o sea, eso se filtra, y que parece que por ahí hay una iniciativa en el Congreso por parte de los republicanos, en el sentido de que, como ya son organizaciones extranjeras terroristas, se pueda operar. Ese es... yo estoy absolutamente cierto de que no se van a atrever a eso. No, bueno, no, pero te digo, ese es... Ni en México ni en Venezuela. Pero ese es el tema que ellos están ahorita Sí, bueno, es que vendiendo a su electorado. Y además les retúa políticamente. Sí, ¿no? y es muy simple, muy sencillo, y con eso ganan o aseguran mínimo un porcentaje del electorado. No, Sí, bueno, sí. Y por ejemplo, este tema que platicamos también de Charlie Kirk, les vino a ayudar y fue una bocana. ¿Viste Sí, el evento. El evento. Sí, el funeral. Pero yo me quedo con las palabras de Donald Trump. Odio a mis opositores. Porque la esposa salió a decir que ella lo perdonaba, que por el tema Pero yo era religioso. el momento de un líder se ve en esos momentos. Debió haber llamado a la Pero no, porque es justo lo que te decía, estamos en la época de la posverdad. Bueno, Estamos en una época distinta. el que gana la Y posverdad estamos en una época de populismos en general, de derecha, de izquierda, que son los que están jalando los movimientos, son los que están jalando fuerte en todo el mundo. Y yo creo que en ese sentido ese movimiento primero ese movimiento de tropas, de buques. Lo otro es que sí se ha incrementado, y por ahí hay filtraciones, y estas filtraciones generalmente, Pero a ver, sabes más, luego vienen del Departamento de Estado, claro. que son ¿Tantos buques para hundir 3 lanchas? sí, no es necesario. A ver, no necesitas un No, nuclear con los drones que tienen. No, claro, muy cualquier sencillo. cosa. Pero bueno, Pero digo, pero ahí hay algo que a mí me preocupa. Y me preocupa porque creo que una mala jugada, mal diseñada de Estados Unidos en Venezuela puede terminar por sentar más cómodamente en la silla al dictador Maduro. O sea, no lo estoy viendo. yo creo que yo no. O sea, América Latina en su conjunto creo que va a reprobar a cualquiera. No todos, porque hay algunos desde ahí por ahí, ¿Quién? Ecuador y El Salvador, que son muy cercanos ahorita. Dos. Y quién sabe, no lo creo, yo creo que no. Pero sea, si decidieran hacer esta operación realmente para derrocar al régimen, pues bueno, creo que habrá algunas personas dentro de Venezuela que lo aplaudirán. No. Y que lo agradecerán. Y una gran parte de la sociedad Sí, que les quiten al dictador. pero creo claro. que no es lo óptimo No. para la política del continente, y sobre todo porque por lo que ya conocemos que ha sucedido históricamente con ese tipo de intervenciones, que hubo muchas en Sudamérica y en Centroamérica en el siglo pasado, en los 70s, en los 60s, en los 80s. Entonces, eso no necesariamente, también la gente tiene que entender que va a tener un impacto positivo. No. Aun cuando caiga Maduro, no necesariamente eso tiene un impacto, porque queda muy... Cuando un proceso de cambio no surge de la sociedad, sino que surge de una fuerza externa, en este caso como Estados Unidos, pues hay que ver Chile en su golpe de Estado, la intervención de Estados Unidos en todas partes del mundo nunca han traído como consecuencias gobiernos más estables. Ve lo de Vietnam a Afganistán, nunca ha habido... Sí, yo no, por lo que te digo, no creo que eso sea necesariamente vaya a tener un resultado positivo, salvo más allá de quitar a Maduro, que es una persona incapaz, loco. Es una ganancia, pero yo creo que no es lo más sano, no genera estabilidad dentro de un país, de cualquiera.
O sea, te lo digo porque también aquí en México ha habido esa esperanza de Y hay algunas bolas personas de ojalá de allá venga el cambio. y no va a venir el cambio. No. Digo, así como regresando al tema, yo creo que los cambios se darán eventualmente por parte de la propia sociedad cuando llega a haber un hartazgo, cuando llega a haber ya un tema insostenible, que estos regímenes luego terminan siendo así, insostenibles. Duran muchos años, sí. Y te digo, yo por eso digo, creo que regresando a México, el régimen de Morena todavía le quedan muchos años, y digo, el cambio que haya eventualmente tendrá que venir por consecuencias, además yo creo que económicas más que de otra índole, ya lo vimos, peor inseguridad Que que México aguanta muchas crisis. sí, no, 70 años de crisis económica. por eso te digo. Pero peor inseguridad que la que hay en otros países, ya habría habido un cambio. Ya habría habido una revolución. Es claro que en México el tema yo creo que sí pasa por ejemplo, en México, por un tema económico. Creo que eso es lo que está pasando en Venezuela también. Creo que ya hay un tema. Sí, bueno, pero de hace tiempo. Sí. En fin, Pedro, se nos acaba el tiempo, pero pues ya habrá otros badajeandos, ¿no? Yo voy a estar ausente la próxima semana, pero Sí. Pedro va a estar aquí con alguien, ¿no? Sí, Vas sí. a invitar a algún analista y badajeando ahí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos en este badajeando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Oh,